Bueno, el ejercicio 31 de la sección 1.7 dice, si dos ángulos son congruentes, entonces sus bisectores separan dichos ángulos en cuatro ángulos congruentes. O sea, dice que dado el ángulo ABC congruente con el ángulo EFG, y dado BD, que biseca el ángulo ABC, y FH, el rayo FH, que biseca el ángulo EFG, demuestre que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, que es congruente con el ángulo 3 y que también es congruente con el ángulo 4. Y nos pone esas figuras de análisis. Bien. Contame, Marcos, ¿cómo lo pensaste? Bueno, primero como hipótesis puse todo lo que decía dado, que el ángulo ABC es congruente con el ángulo EFG, que BD biseca a Sí. ABC y FH biseca a EFG. Genial. Déjame que ahí. Y, Y después, ¿cómo lo pensaste? eh, y fui como desarmando, o sea, puse el ángulo ABC es igual a ABD más DBC, y ángulo EFG es igual a EFH más HFG. Bien, pero a ver, veamos. Va por ese lado, pero va un poquito más allá. Porque la idea es que te dice que biseca. Y es importante tomar en cuenta esa parte. Vos lo que estás diciendo ahí, estás hablando del teorema de adición de ángulos. O sea que si tenemos que dos ángulos son consecutivos, entonces, o sea, Sí, tenemos que el ángulo ABD más el ángulo DBC sería igual al ángulo ABC. ¿Bien? Pero fíjate que acá hay algo que es mucho más sí, fuerte y que es que el rayo BD biseca al ángulo ABC. Bien, dentro del dado tenemos eso. O sea, fíjate, tenemos dentro del dado, tenemos que el ángulo ABC es congruente con el ángulo FG. Bien, y también sí. tenemos que esos dos rayos que están en el medio lo bisecan. Entonces hay algo como más fuerte ahí. No es solamente que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual al ángulo ABC, sino es que también podemos afirmar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. ¿Por qué? Porque eh, el rayo BD biseca el ángulo ABC, lo que significa que al bisecar el ángulo quedan dos ángulos congruentes. Bien, fíjate que la cuestión es más simple, está perfecto lo que dijiste, pero la cuestión es un poco más simple. Es simplemente decir, por definición de bisectriz. Bueno, ¿Bien? ¿Me entendés? Eso es lo que hay que aprender a hacer acá. Que hay que ser como más concretos, si bien, está perfecto lo que está diciendo, pero hay que usar, ¿qué tendríamos que usar? Postulados, definiciones y teoremas. ¿Bien? Entonces vos tenés que agarrarte de ahí. Veamos. Proposición, razón. ¿Bien? ¿Se ve bien? sí, Entonces, teníamos la primera proposición, es el dado. Esto de que el ángulo ABC es congruente con el ángulo EFG. Y teníamos que BD, el rayo BD, biseca a el ángulo ABC y que el rayo FH biseca al ángulo EFG. Bien, y eso es por lo dado. Esa es la información que me están dando. Bien. sí. Ahora bien, fíjate que yo puedo asegurar esto que decíamos, que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 y que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. ¿Bien? ¿Y por qué lo podemos asegurar? Por la definición de bisectriz. Genial. Por la definición de bisectriz. ¿Bien? Seguimos de este lado. Entonces, fíjate, si sabemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2,
yo podría decir, y también vos habías nombrado esto de que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual a el ángulo ABC. Sí. Y también podríamos decir que el ángulo 3 más el ángulo 4 es igual al ángulo EFG. Sí. EFG era, sí, EFG. ¿Y por qué podemos asegurar eso? Esa es la de propiedad de adición de ángulo, ¿no? Bien, podríamos decir que es el teorema de adición de ángulo. No sé si es un teorema o es un postulado. Dejémoslo ahí, pues, creo que es postulado. Postulado de adición de ángulo. A ver, paso 4. Fíjate que yo puedo decir que el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales, ¿o no? Sí. Y entonces, si son iguales, yo puedo decir que 2 veces el ángulo 1 va a ser igual al ángulo ABC, ¿o no? Por eso podría decir que el ángulo 1 más el ángulo 1, porque si el ángulo 2 es igual al ángulo 1, acá vamos a poner el ángulo a todo. Si el ángulo 1 es igual al ángulo 2, bien, entonces yo puedo decir que 2 veces el ángulo 1 va a ser igual al ángulo ABC, Sí. ¿o no? Y yo puedo decir que 2 veces, por ejemplo, el ángulo 3 va a ser igual al ángulo EFG. ¿Bien? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué puedo decir eso? Silencio. Sí. ¿Por qué puedo asegurar eso? Reflexiva Eso no, lo puedo ¿no? asegurar por el principio de sustitución. Ah, ¿Bien? de sustitución. Y no, sería la propiedad de sustitución de la igualdad. ¿Bien? ¿Por qué? Yo donde decía el ángulo 2, yo sé que el ángulo 2 es igual que el ángulo 1, entonces donde yo había puesto el ángulo 2, podría poner el ángulo 1. Entonces me quedaría que es el ángulo 1 más el ángulo 1, son 2 veces el ángulo 1. Claro. Y lo mismo con el ángulo 3. Yo sé que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4, entonces son iguales. Entonces donde dice el ángulo 4, yo podría poner el ángulo 3. Entonces me quedaría el ángulo 3 más el ángulo 3, son 2 veces el ángulo 3. ¿Se entiende? Sí. Entonces es por el principio de sustitución. ¿Bien? ¿Me seguís? Sí. Ahora bien, yo acá que podría decir, entonces que el ángulo 1 es igual al ángulo ABC dividido 2. Y podría decir que el ángulo 3 es igual al ángulo ABC, perdón, EFG dividido 2, ¿o no? Sí. ¿Y por qué puedo decir eso? Por la división de la igualdad. Bien. Propiedad de división de la igualdad. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Qué te parece? Vengo para este lado, vos acá, así sigo de este lado. Dale. Fíjate, nosotros teníamos, en principio teníamos que el ángulo EFG era congruente con el ángulo ABC. Entonces yo tranquilamente acá, donde dice el ángulo 3 es igual al ángulo EFG dividido 2, yo ahí podría decir que el ángulo 3 es igual al ángulo ABC dividido 2, ¿o no? Por sustitución de vuelta.
Exactamente. Bien, por el principio de sustitución. ¿Bien? ¿Me seguís? Sí. Ahora bien, siguiente paso. Yo ahora puedo decir que el ángulo 3, fíjate, si el ángulo 3 es igual al ángulo ABC dividido 2, entonces el ángulo ABC dividido 2 es igual al ángulo 1, entonces si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, entonces podríamos decir que el ángulo 3 es igual al ángulo 1, ¿no? El ángulo 3, sí. ¿Por qué? Eh, Podríamos decir, o por sustitución, porque yo, fíjate que esto es igual al ángulo 1, entonces yo acá, donde tengo el ABC dividido 2, yo podría decir que eso es el ángulo 1, entonces saco este ángulo ABC y le pongo el ángulo 1. Puedo decir también que es por principio de sustitución. O podría decir también que como el 3 es igual al ABC sobre 2 y el ABC sobre 2 es igual al 1, entonces el 3 es igual al 1 por transitividad de la igualdad. ¿Se entiende? sí, ahí sí, la transitividad sí. Entonces, si el ángulo 3 es igual que el ángulo 1, entonces en el siguiente paso yo podría asegurar que son congruentes. Sí. ¿Por qué? Fíjate que lo importante es que la demostración nos pedía que sean congruentes. Bien, nosotros tenemos que llegar a esa expresión. Ya hasta acá había llegado que el ángulo 3 es igual al ángulo 1. Yo puedo asegurar que el ángulo 3 es congruente por el ángulo 1 porque tiene las mismas medidas. Porque es ¿Por qué? asimétrica. Porque es la definición de ángulos congruentes. Ah, No. Es por la definición de ángulos congruentes. Bien, si dos ángulos tienen la misma medida, entonces son congruentes. Bien. Ahora bien, nosotros teníamos, acá que yo había borrado, teníamos que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4 y teníamos que el ángulo 1 era congruente con el ángulo 2. Lo habíamos anotado acá en uno de los pasos anteriores. Sí, ¿Te acordás? sí. Entonces, fíjate que si yo acá llegué que el ángulo 3 es congruente con el 1 ya sabía que era congruente con el 2. Y el 3 yo ya sabía que era congruente con el 4. Igualdad simétrica. Entonces, Ahí llegué sería, a la ¿no? demostración. Y sería por la transitividad de la congruencia. Si el 3 es congruente con el 1 también es congruente con el 4, y como el 1 es congruente con el 2, entonces el 3 también es congruente con el 2. ¿Se entiende? Sí, Eso que ustedes llaman la propiedad, ¿qué propiedad me dijiste? Perdón. asimétrica. La simétrica lo que me diría es que si el ángulo 3 es congruente con el 1, entonces el 1 es congruente con el 3. Ah, claro, lo mismo. No más que eso. Bien, yo lo que puedo asegurar ahora es que esto de que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, que es congruente con el ángulo 3, que es congruente con el ángulo 4. Bien. Por la propiedad transitiva de la congruencia. Ahora bien, fíjate, yo a esta demostración ahora la hicimos en 9 pasos. Bien, Sí. tal vez si buscas la solución que da el libro, te la diga en 5 pasos, no sé, o en 3 pasos, o capaz que lo digan más. Mira, acá lo tengo y lo voy a poner acá para que la imagen para que lo vean cuando vean el video. Bien, pero Dale. acá en la demostración lo hace en 10 pasos. Bien, vamos a hacerlo así para que sea más fácil, no me la compliquen ahora. Pero ¿cuál es la idea? Acá lo hacen 10 pasos. Bien,
Lo que hace diferencia a lo que hicimos nosotros acá es que el dado lo dan 2 pasos. O sea, la cantidad de pasos que hizo son las mismas que hicimos nosotros. Nada más que yo en el primer paso puse todo el dado. Bien, y acá en la demostración que da el libro, Separó los dice bisectores. el dado, claro, el dado lo dice en el paso 1 y después lo dice en el paso 5. Ah, claro. Bien, casualidad que son la misma cantidad de pasos, pero si ven los pasos, no son los mismos que hicimos nosotros. Por ejemplo, acá el libro, en el paso 9, lo que hace es mostrarnos cómo la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2, que es igual a la medida del ángulo 3, que es igual a la medida del ángulo 4. Bien, lo que hizo fue primero demostrar que todos son iguales, para después decir que todos son congruentes. Bien, agarró otro camino para hacer la misma demostración. Nosotros, ¿qué hicimos acá? Primero demostramos que el ángulo 3 es congruente con el 1, para después demostrar que todos son congruentes. El libro lo que hace es, demuestra que todos son iguales, para demostrar que todos son congruentes. La realidad es que no importa el camino que agarran. Fíjense que llegamos a lo mismo. Bien, inclusive ahí el medio hace un procedimiento que no es exactamente igual que el que hicimos nosotros. Si quieren pueden pausarlo y verlo ahí después. Dale. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido. ¿Alguna duda con respecto a la demostración esta? No, yo había hecho hasta el tercer paso sustitución, después no sé por qué puse reflexiva y después puse la transitiva. Bien, La acordate que lo reflexiva importante sí, no es totalmente. las propiedades que usás ni el camino que agarrás. Lo importante es que haya un encadenamiento lógico correcto. Bien, no importa por dónde vayas. Importa que lo que vayas diciendo no esté mal, por decirlo de una forma. Bien, o sea, puedes hacer caminos largos, puedes hacer caminos muy largos, puedes hacer caminos extremadamente largos por la cantidad de cosas que puedes ir diciendo a mitad de camino. Bien, pero la realidad es que eso no interesaría. Mientras que llegues a donde tenés que llegar, no importa el camino que agarres. Puede ser más largo, puede ser más corto, pero no afecta para nada la cantidad de pasos que hagas ni por dónde hiciste la demostración. Claro, yo llego a un punto que me mareo y digo, sustitución, no, pero esto ya no creo que sea, ya lo usé. Eh, llega un punto que ya me marea, pero Y bueno, pero por eso, y bueno, a veces, una buena forma a veces es ir de atrás para adelante. Bien, muchas veces uno lo que hace en las demostraciones es arrancar de la hipótesis para llegar a la tesis, o sea, vamos del dado hasta el demostrar. Y muchas veces eso es difícil. Entonces, una estrategia puede ser de agarrar la tesis, bien, y fijarte cuál sería el paso anterior a eso. Y de eso, o sea, fijarte cuál sería lo último. Bien, por ejemplo, en este caso era que los 4 ángulos son congruentes. Por ejemplo, podríamos decir que antes de decir que los 4 ángulos son congruentes, yo tendría que haber dicho que son iguales. Y antes de decir eso, ¿por qué puedo decir que son iguales? Y antes de decir eso, ¿me explico? Entonces, claro, muchas veces las demostraciones, una estrategia puede ser esa. Si no sabes cómo hacer el camino para adelante, agarrá desde el final y empezá a mirar cómo hacer para atrás. claro. ¿Se entiende? Está Eso puede buena ser esa. una buena opción. No digo que funcione siempre, pero es como una buena salida. ¿Bien? Claro, una alternativa. Claro, es como lo que le llaman ingeniería inversa, que agarran el producto terminado y tratan de ver cómo fue que le hicieron para terminarlo. Claro. Sería como una estrategia así. Bueno, detengo entonces.